Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como lo han visto ustedes durante esta semana, así lo amerita la coyuntura, tenemos dos temas que son noticia. Primero Bolivia, segundo será Chile y lo llevamos en titulares. Primero con Bolivia y la primera arista. En una nueva jornada de movilización, miles exigen el retorno del hilo constitucional. Y esto pese a la represión de la policía y el ejército que deja lamentablemente este viernes 5 personas muertas en Cochabamba. Nos preguntamos, ¿hacia dónde va el país? Vamos a profundizar en ello. Tenemos una segunda arista sobre Bolivia. Esta nación comienza el retorno hacia el neoliberalismo. ¿Y esto cómo se evidencia? Vamos a revisarlo, vamos a verlo. Tenemos un tema que es noticia, un asunto que vamos a profundizar es Chile. El plebiscito para la Constitución, ¿a la medida de quién? Lo veremos a través de las múltiples reacciones que genera el acuerdo entre partidos políticos de gobierno y oposición de la víspera. Un acuerdo que comenzó a conocerse sobre las 10 de la noche, a las 3 de la mañana se tenía, ya estaba concretado y las multiplicaciones de las reacciones son impresionantes. Una de ellas, las imágenes que ven ustedes en pantalla, esa es una reacción. Vamos a profundizar en ello en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bolivia, las movilizaciones en contra del golpe de Estado han dejado por lo menos 18 víctimas fatales, según la Defensoría del Pueblo. Han actualizado la cifra. A pesar de la brutal represión de la policía y del ejército, movimientos sociales continúan en las calles en exigencia de la restitución del hilo constitucional. Tenemos detalles a continuación. El pueblo boliviano no se rinde. De nuevo, más de 1000 personas se movilizaron desde la ciudad del Alto hasta La Paz para exigir la renuncia de las autoridades de facto. Participaron movimientos indígenas, productores agrícolas, mineros, maestros rurales y ciudadanos en general. En esta ocasión, también rechazan el nombramiento de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, representantes del partido Movimiento al Socialismo. El siguiente paso desde el Parlamento sería aprobar una ley para convocar a nuevas elecciones y designar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, por lo que el pueblo pide el retorno del presidente Evo Morales al país para que participe en la contienda. En el centro de La Paz, de rodillas, manifestantes pidieron a militares sumarse a la lucha del pueblo y retomar el respeto por los símbolos que los representan. La bandera huipala le regalan al jefe de este grupo militar. Nuestra bandera está dentro de nuestra Constitución. Así como la roja, amarilla y verde es nuestra bandera, la huipala también es nuestra bandera. Nosotros no vamos a ir contra ustedes. Nosotros vamos a estar parados aquí, pero no vamos a ir contra ustedes. Yo les pido, por favor, retrocedan un poco, por favor. En el interior del país también se movilizaron. Particularmente en Cochabamba, la brutal represión policial dejó por lo menos 4 muertos. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, desde el 21 de octubre al 14 de noviembre de 2019 se registran 624 detenidos, 542 heridos y 18 fallecidos. Ha matado a nuestro gran líder Tupac Katari Bartolina Sisa en Peñas. ¿Cómo? Por ser fuerte, por luchar por la clase campesina, por los aymaras, quechuas, tupiguaraníes, en sí, por la clase del campo, ¿no? Del campesino. ¿Y ellos qué han hecho? Para dar un ejemplo, un escarmiento a toda la sociedad campesina, ellos con 4 caballos han descuartizado, ya que no se rendía. Tanto en el Alto como en La Paz se comienza a sentir la escasez de alimentos y el combustible como consecuencia de los bloqueos. Agricultores amenazaron con no enviar alimentos para la venta a La Paz hasta que retorne el orden constitucional. ¿Cómo finaliza esta jornada? Conversamos de esto y más con Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente en La Paz. Freddy, muy buenas noches. Cae la noche en La Paz, en la capital política del país. Teníamos alguna información que hemos registrado durante la jornada, precisamente nos la has entregado tú. ¿Qué pasa ahora?
Hay una tensa calma en la ciudad de La Paz y yo diría en todo el país, sobre todo una gran consternación por los sucesos de Cochabamba, con esos 5 personas fallecidas confirmadas, la represión que se produjo aquí en el centro de la ciudad de La Paz durante prácticamente 2 horas, sin que la gente diera motivos para que ello ocurra. Daba la impresión de que simplemente se había dado una orden de limpiar las calles para que se muestre normalidad en la ciudad, para que ya no haya manifestantes en el centro de La Paz y en las calles adyacentes a la Plaza Murillo. Un senador del MAS, el senador Juan Cala, ha propuesto al gobierno que se inicie de inmediato el repliegue de las Fuerzas Armadas para dar paso a una negociación política en la Asamblea Legislativa a fin de pacificar el país. Como hemos venido informando a lo largo de esta jornada, Tatiana, hay problemas de bloqueos en el departamento de Santa Cruz, en 2 importantes carreteras. Hay movilización campesina hacia la ciudad de Potosí. Hay la movilización de los productores de coca del Chapare hacia la ciudad de Cochabamba. Tienen previsto llegar hasta La Paz, marchando los productores de coca del Chapare. Y aquí, en el departamento de La Paz, hay una movilización muy grande. En la ciudad del Alto, según una de sus juntas de vecinos, ha declarado la huelga. Y eso significa bloqueos de diversas arterias, pero sobre todo esto que hemos venido informando, que es una especie de cerco a la estación de Sencata, desde donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos distribuye carburantes, gasolina y diésel a los surtidores y a las estaciones de servicio. Hace 48 horas prácticamente que ya no se venden estos carburantes al público. Como se mencionaba en la síntesis de Telesur, los productores de alimentos de Achocalla, muy cerca a la ciudad de La Paz, han anunciado de que de continuar esta situación ya no enviarán los alimentos a los mercados populares de la ciudad. Sin embargo, en la ciudad de La Paz, sobre todo en la mañana, se intenta una normalidad, pero conforme pasan las horas se realizan las marchas. Esta vez fue multitudinaria, realmente la marcha que vino desde la ciudad del Alto con cantidad de diversos sectores sociales. Esta vez se incorporaron mineros, por ejemplo, de 2 centros de trabajadores de Interior Minas a estas marchas en La Paz, una gran cantidad de profesores del área rural, tanto del departamento como del interior, grandes grupos de campesinos también llegaron desde el altiplano y también llegaron desde Oruro, llegaron artistas desde la ciudad de Viacha, que es aledaña a la ciudad de La Paz. Este es el panorama y las autoridades han respondido con la advertencia de que hay grupos subversivos actuando en el país y que pondrán mano dura para reprimir a estos grupos subversivos que le están haciendo daño a la población. De modo que este es el panorama con que cierra esta semana Bolivia, Tatiana. Hay incertidumbre. El movimiento al socialismo, que ha recuperado el control de las 2 cámaras del legislativo, mediante sus parlamentarios, han decidido hacer vigilia dentro del propio edificio del legislativo, de la Asamblea Legislativa. Esto para evitar de que si ellos pudieran salir de este edificio, ya en la próxima semana no les dejen ingresar de nuevo para empezar a tratar los temas que interesan al país. Este diputado del Movimiento al Socialismo, Juan Cala, ha propuesto a las autoridades de gobierno que una vez retiradas las Fuerzas Armadas a 2 cuarteles, sacadas de las calles, se empiece una negociación política, que pasa precisamente por la convocatoria a nuevas elecciones para que éstas se realicen en un plazo no mayor a 90 días, pero que también se pueda llegar a un acuerdo para conformar los nuevos tribunales supremos electorales, tanto nacional como a nivel departamental. Finalmente, para cerrar este informe, decir que se han producido una serie de excesos contra los cooperantes médicos cubanos en la ciudad de La Paz. Anteriormente ya se habían producido en la ciudad de Santa Cruz. Según los informes que hemos recogido, las autoridades cubanas han hecho la denuncia internacional sobre estos atropellos a estos médicos que gozan en Bolivia de un gran prestigio. Son millones
de atenciones médicas gratuitas que han realizado estas personas en sobre todo los barrios pobres y en los barrios, en las zonas más alejadas del país, a donde, según la información que nosotros hemos venido difundiendo a través de Telesur durante años, no llegaba la medicina nunca a esos lugares, y los médicos cubanos llegaron con esta ciencia para atender a la población de manera gratuita. Se han hecho intervenciones a los lugares donde estos médicos tenían su residencia, se ha informado de la detención de algunos de ellos, se está intentando acusarlos de un plan conspirativo, de participar en un plan conspirativo. Las autoridades desde Cuba ya han hecho las denuncias respectivas a la comunidad internacional y los reclamos competentes a la Cancillería de Bolivia. Tatiana. Gracias por entregarnos el balance de esta jornada. Es muy importante para sumarlo al análisis. Freddy, muy buenas noches. Hasta mañana. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Teresa Zubieta. Ella es delegada de la Defensoría del Pueblo a nivel departamental de La Paz. Ella está precisamente en La Paz, en la capital política del país. Teresa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Telesur. Un gran abrazo a toda la comunidad internacional. Muy afligidos, muy preocupados como Defensoría del Pueblo ante la barbarie, ante la violación hacia los derechos humanos, sobre todo de nuestra gente humilde y sencilla. Muchísimas gracias. Teresa, quédese con nosotros, por favor, que tenemos una información importante para compartir con usted, con nuestra audiencia a esta hora, acerca de la denuncia internacional de la detención por parte del gobierno de facto de la señora autoproclamada Yanine Áñez y la agresión que sufrieron los distintos miembros de la misión médica cubana en el país. El ministro de Salud Pública de Cuba ha confirmado la liberación de la jefa de la misión médica cubana. Así dice en Twitter la jefa de la Brigada Médica de Cubana en Bolivia, doctora Joandra Muro Valle. Ahí está precisamente el tuit. Después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía, regresó a la sede de la coordinación con los compañeros que habían sido retenidos junto a ella. Es información muy importante para destacar a esta hora. Lo había denunciado a nivel internacional el Ministerio de Exteriores de Cuba. Dice el tuit: la jefa de la Brigada Médica de Cuba en Bolivia, doctora Joandra Muro Valle, después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía, regresó a la sede de la coordinación con los compañeros que habían sido retenidos junto a ella. Allí entonces la información, más pendientes de otros hechos que sumen a esta noticia en caso de ser necesario. Teresa, voy con usted, porque toda esta situación evidentemente se suma a una cantidad de irregularidades, de ilegalidades que conforman lo que significa el golpe de Estado en materia de violación de los derechos humanos. Las personas que han resultado fallecidas, las heridas, las personas detenidas, la visión que ustedes tienen a esta jornada de la situación. Es muy lamentable en este día que se han dado también 5 asesinatos en Sacaba. Realmente hemos recibido esta noticia indicándonos que no tienen piedad y han matado a nuestros hermanos como si fueran animales. Nos preguntamos, como defensa de los derechos humanos, el hecho de salir a las calles a hacer sus propias demandas y reclamos merecen ser respondidas con la pérdida de sus vidas. Este es una conculcación a uno de los artículos importantes de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice y reza que toda persona humana tiene derecho a la vida. En este caso, se la está eliminando, no tiene derecho a la vida. Y sobre todo, lo que más nos preocupa es que sea con gente humilde, sencilla, con campesinos que trabajan la tierra, con campesinos que nos dan a las ciudades su producción, su alimentación. ¿Hacia dónde va el país en materia de derechos humanos, Teresa? Esto todo solo en 6 días de haber iniciado, si lo contamos desde el domingo, cuando se consolida el golpe de Estado.
¿Hacia dónde va el país? Y además se lo pregunto en un contexto en donde quienes se han decidido movilizar, pese al nivel de represión, dicen que se van a quedar en las calles. Es una preocupación que veníamos avanzando en este tiempo por la lucha precisamente desde el 2005 del pueblo articulado en defensa de los derechos humanos, habiendo construido participativamente una nueva constitución política del Estado en donde se plantea casi más de 100 artículos en materia de derechos humanos. En ese sentido, creemos que hay un retroceso por más de 20 o 30 años en lo que significaba y en lo que significa el respeto a la persona humana, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a los derechos humanos fundamentales, ¿no es cierto? Y los derechos políticos, los derechos civiles. Esto es una preocupación y denunciamos al mundo entero, denunciamos a nuestra América Latina que no puede darse este retroceso. Por eso confiamos hoy el Parlamento a través de una comisión ha ido a intentar dialogar, buscar el diálogo para ver gobierno y parlamento cómo se puede llegar a acuerdos importantes. Pero la respuesta, sobre todo a lo que hoy en la tarde vimos, desde en la mañana, a los hermanos salteños, ha sido de represión, ha sido de encarcelamiento. Hoy en la tarde a 8 mineros que han estado junto a la comunidad alteña y otros y otras campesinos indígenas originarios defendiendo sus derechos. También lo que más duele son esas 5 muertes, se suman a las 10 y que hoy en día ya son 23. En tan pocos días creemos que se viene un genocidio y eso no lo podemos aceptar. Sí, Teresa, se nos fue el audio solamente un segundo cuando justo nos estabas entregando una cifra que es muy importante destacar. ¿Cuántas personas han fallecido en estos 6 días, en este contexto del golpe de Estado? Son 23 personas. 3 personas han fallecido en todo el país. Esa es la relación del país. Esa es la relación del país. En La Paz tenemos 4 fallecidos y así en Sacaba hoy 5 y en otros lugares suman total 23 fallecidos. Situación tan lamentable. ¿Tienen además información de cuál ha sido la razón del fallecimiento? Por ejemplo, las 5 personas que murieron hoy en Cochabamba, en esta localidad de Cochabamba, denuncia a la población que fue producto de balas que llegaban por tierra o por aire, tanto de policía como de ejército. Así es, si yo tengo el testimonio verídico en Ovejuyo, los 3 fallecidos, los 4 asesinatos, son por bala. Uno en el cerebro, otro cerca al corazón y así en los otros 2 casos también muy cerca a los órganos vitales que de solo disparar 1 o 2 o 3 balas nuestros hermanos están muriendo. Así es el nivel de represión que hemos visto durante estos días, por eso es una situación tan difícil de hablar, pero es necesario poderla mostrar para tratar de comprender hasta dónde se ha llegado, porque además de los operativos de policía y ejército, denuncia a la población grupos paramilitares que están muy fuertemente armados, que también circulan en las ciudades y que atacan directamente a campesinos e indígenas. ¿Hay denuncias concretas en la Defensoría del Pueblo sobre ello? Así es, principalmente estos 2 días anteriores que hemos estado visitando
todo el sector de la zona sur que se llama Chasquipampa, Ovejuyo, Apaña, son Pedregal, Rosales, donde viven gente muy humilde, muy sencilla, y que lamentablemente hay grupos cívico, militar, policial, que han estado reprimiendo, han estado amedrentando y por último, lógicamente, también han disparado contra gente que estaba en unos casos en la marcha, en otros casos caminando hacia su casa después del trabajo. Estos son los testimonios que hemos recibido. También quiero testimoniar la cantidad de detenidos. Entre ellos, hemos estado visitando a los 4 hermanos cubanos que han denunciado que ni siquiera les dieron agua ni alimentación. Teresa, ¿usted me escucha? No me escucha porque hemos perdido la comunicación. Quiero pedirle rápidamente a la producción que vamos a establecer el contacto con ella de nuevo porque nos sigue entregando información que nos ayuda a entender qué es lo que significa este golpe de Estado. Primero, con respecto a las víctimas, ha confirmado que son 23 personas las que han muerto en este 6º día ya durante todas estas jornadas. Dice que sobre todo en los últimos 2 o 3 días el nivel de represión por parte de la fuerza pública y también de grupos paramilitares, ella bien los ha detallado, ha generado entonces esta situación. Hay 23 personas fallecidas. Además, ha hablado que lograban comunicarse con los 4 miembros de la misión médica cubana que más temprano, de hecho, denunciaba a nivel internacional el Ministerio de Exteriores de Cuba, el propio presidente del país, que habían sido llevados por la fuerza en toda una maraña de estrategia para tratar de vincularlos con una ilegalidad. Luego de eso todo se ha comprobado que no ha sido así, producto del trabajo de todas estas personas. A propósito de ello, hay un tuit de hace solamente minutos que da cuenta de, sobre todo, la directora encargada de la misión médica en Bolivia. Vamos a poner ese tuit, le pido a la producción que lo pongamos y tenemos de nuevo a Teresa, porque es importante revisar las dos cosas para saber entonces en qué punto está avanzando esta información. La producción, vamos con el tuit, por favor, del Ministerio de Exteriores de hace solamente minutos. Bueno, mientras lo tenemos, regreso con Teresa. Teresa, ¿me escucha? Sí, así es, querida. Sí, gracias, Teresa. Me quedé con usted en que habían visitado a los 4 miembros de la misión médica cubana. ¿Eso fue esta tarde? Esta tarde, hacia las 12:30, 1 de la tarde. Yo estoy muy impresionada porque Bolivia ha recibido una ayuda fundamental de nuestros hermanos cubanos que son solidarios. Los médicos cubanos han ayudado enormemente en operaciones de los ojos, en atención en salud permanentemente, y creo que no es justo haberlos tratado, han violado sus derechos humanos. Creo que hay que denunciarlo porque estas personas con las que hemos dialogado, hemos hablado, no se les ha dado tiempo ni siquiera para tomar agua, que es un elemento líquido tan importante. Además que hay un ecónomo que estaba llevando el dinero, habían sacado del banco para cancelar a más de 120 médicos y doctoras que han estado trabajando y están trabajando en Bolivia. Entonces, nosotros denunciamos que ese trato a nuestros hermanos cubanos o hermanos extranjeros, a cualquiera que venga a ayudar y a contribuir en lo que significa el desarrollo humano y sostenible y el derecho humano a la salud, y tratarlos como los han tratado es violar sus derechos humanos, es injusto, es inadmisible. Teresa,
Hay un tuit que quiero compartir con usted, con la audiencia, para que la información nos quede completamente clara. Esto es de hace minutos. El ministro de Salud Pública de Cuba dice lo siguiente: la jefa de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, la doctora Joandra Muro Vale, después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía, regresó a la sede de la coordinación con los compañeros que habían sido retenidos junto a ella. De acuerdo a la información que usted nos entrega, más este tuit, podemos entonces señalar que todos regresaron. ¿Tienes esa información o queda algún miembro de la misión médica cubana allí en este lugar donde fueron detenidos y ustedes los visitaron? Mía, yo creo que ha sido ya tarde, que ha ido la jefa de la misión, seguramente, porque ya te digo el horario en el que los visitamos, e inclusive a las 6 de la tarde yo envié una comidita, porque ellos no habían comido nada, al igual que los otros detenidos. Habían cerca de 70 detenidos en esas celdas judiciales. Entonces, no tengo esta información que tú me estás planteando, a no ser que haya sido después de lo que se visitó y se les entregó este alimento que yo creía en justicia debía dárselos prontamente, ¿no? Entonces, esta información yo no la tengo. Te pido me des un tiempo y después por teléfono te la puedo corroborar. Por supuesto, estaremos muy pendientes de ello porque es importante saber que están bien y que, como se exige por parte del gobierno cubano, todos, absolutamente todos, sean dejados en libertad cuanto antes. Me queda algo por preguntarte con respecto a los detenidos en general, que también es un asunto de gran preocupación, veo, para ustedes como Defensoría del Pueblo. Hay denuncias de maltratos dentro de estas sedes donde los tienen las personas que están detenidas. Es una pena que yo no te haya traído las fotografías. Los están torturando, los están humillando, los están pisoteando, y yo creo que me trae con tristeza recuerdos tremendos en los tiempos de dictadura que vivimos en gobiernos anteriores, como el señor general Banzer Suárez García Mesa, donde uno no podía decir ni hablar sobre el régimen. He tenido muchos recuerdos de ello. He sido encarcelada, he sido torturada, y realmente lo que estamos viviendo, si sigue así, ojalá no se llegue a hacer ese amedrentamiento, esas torturas y esas desapariciones que se han dado en años de dictadura. Confiamos que no puede darse. Hace ni una semana vivíamos en una situación de democracia donde otros grupos podían dar su voz, podían dar sus reclamos, y no hemos vivido, no hemos visitado cárceles donde ahora en ingentes cantidades se están llenando y donde hay una situación de infraestructura pésima y de hacinamiento, donde se están llenando todas las cárceles y no se está pudiendo seguramente ni sostener en lo que respecta a una buena alimentación, a ir a los baños de servicio higiénico, etcétera, etcétera, que son conculcación a sus derechos humanos. Gracias, Teresa, por entregarnos estas reflexiones. A través de sus palabras entendemos, nos queda absolutamente claro cada día más lo que significa este golpe de Estado y cómo sufre el pueblo boliviano, el pueblo más humilde, el pueblo trabajador, el pueblo campesino, el pueblo indígena que exige la restitución del hilo constitucional. Teresa, vamos a mantenernos en contacto con usted. Muchas gracias. A ustedes, a Telesur y a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a todos nuestros pueblos, y que denuncien la situación
de violación en derechos humanos en Bolivia. Muchas gracias. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a irnos a la segunda arista con la situación que hemos visto de manera permanente sobre Bolivia en este golpe de Estado que llega a su sexto día. Hay otra arista. Bolivia comienza en esta nación a ver cómo retorna el neoliberalismo. ¿Y esto cómo se evidencia? Hay varios asuntos que queremos compartir con ustedes y los entendemos. Al volver estamos en El Noticia. Volvemos a Noticia Bolivia con la segunda arista. El gobierno de facto inicia un proceso de constituyente para retornar al país a los esquemas neoliberales que lo mantuvieron como una de las naciones más pobres del mundo, de América Latina, la segunda después de Haití, de acuerdo a las cifras evidentes de organizaciones internacionales. Vamos a revisar ese momento. El gobierno de facto intenta un viraje en las relaciones internacionales del país. Los primeros pasos exigen desvincular a Bolivia de los mecanismos de integración política, económica y social regionales. La canciller de facto, Karen Longarik, anunció en rueda de prensa que analizan la posible desvinculación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y el abandono de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA. También informó sobre el retiro de un 80% de los embajadores designados por el presidente Evo Morales y la ruptura de relaciones con Venezuela. La Cancillería de la República ha cesado en sus funciones a los embajadores políticos del anterior gobierno como corresponde. A raíz de estas declaraciones, se conoció la aprehensión de integrantes de una brigada médica cubana bajo el falso argumento de financiar las protestas contra el golpe de Estado. El presidente Miguel Díaz-Canel tuiteó: denuncio acoso y maltrato a nuestros médicos en Bolivia. En una declaración, denuncia acoso y maltrato a los médicos. Añadió que en nombre de ninguna ideología política, el odio puede dañar a quienes se han consagrado dar vida y salud a los humildes. Además, el Ejecutivo cubano condenó las difamaciones e instigaciones a la violencia contra cubanos. La idea de que los colaboradores cubanos en Bolivia participan, organizan o se involucran en las protestas en ese país. Además de negarlo enfáticamente, queremos denunciar que en este momento que estamos hablando ha sido detenida injustamente la coordinadora de la Brigada Médica Cubana en Bolivia. El modelo neoliberal que de nuevo pretende imponer la derecha golpista no ha significado para el país más que miseria. En el año 2005, el presidente Morales recibió de manos del derrotado ex candidato Carlos Mesa un país con 60,6% de la población en pobreza moderada y un 38,5% en pobreza extrema, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta estadística le mantenía entre los países más pobres del mundo. Durante su gestión, Morales sacó a más de 4 millones de personas de la pobreza y mantuvo un crecimiento económico sostenido durante 13 años. Además, pobreza moderada, 34,6%, de pobreza extrema, 15,2%. Incluso declaró a Bolivia libre de analfabetismo. De esta manera, el neoliberalismo atenta contra los modelos de desarrollo social exitosos en América Latina. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político con nosotros desde Santa Cruz. Hugo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a Telesur. Muchísimas gracias. Hugo, decíamos en el titular y precisamente antes de la pausa, brevemente, que el país está ahora yendo hacia atrás a las épocas previas, a las décadas previas de la llegada del presidente Evo Morales, con un modelo neoliberal que había empobrecido de tal manera al país. ¿Cuáles son los indicios que ves de esto? Bueno, en realidad hay muy poco que hoy podríamos todavía visualizar. Son 5 días, Tatiana, de la instalación de un gobierno que tiene serios cuestionamientos en la legitimidad, antecedido de una denuncia de golpe de Estado provocada por la forzada renuncia del presidente Evo Morales. Todo este antecedente, y mientras el gobierno que está al frente hoy de Bolivia no termina
de componer algunos de sus colaboradores o sus ministros, todavía la violencia y el enfrentamiento entre los bolivianos continúa. Eso es muy grave. Yo escuchaba con detenimiento lo que decía la defensora del pueblo de La Paz, y las cifras de heridos, de muertos, de enfrentamientos, es realmente preocupante. Entonces, es muy difícil hoy proyectar, luego de 5 días, cómo podría ir desarrollándose estos intentos de un viraje de 180 grados en materia de política exterior, en materia de economía. Pero ya hay algunos indicios de ello. Anuncian que se retiran del ALBA y que se retiran del UNASUR. Y con toda claridad, tanto ALBA como UNASUR son bloques de cooperación e integración de América Latina y no son ideológicos, son bloques de cooperación e integración con toda la diversidad que eso implica. Correcto. Estas señales y estas decisiones que se toman a 4 o 5 días de instalado este gobierno, sin duda que van en contrarruta con 12, 13 años de orientación de política exterior que Bolivia ha cosechado para los bolivianos en el mundo, en el contexto internacional, y que, por supuesto, uno de los mecanismos de integración y de interlocución, de relación de Bolivia con el mundo en lo multilateral, estaba señalado a partir de estos bloques de integración subregional, bloques políticos, la UNASUR, el ALBA, la CELAC. Entonces, pareciera que en 5 días se pretende desmontar, parecería, todo un proceso que le ha permitido a Bolivia proyectar no solamente el desarrollo interno, los cambios sustanciales en economía, en sociedad, en calidad de vida, sino esos cambios que estaban reflejados hacia afuera en términos de la política exterior, tratan de ser anulados en 5 días con anuncios de rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, este tratamiento inamistoso hacia la cooperación cubana. Son muestras realmente lamentables que en 5 días, o poco menos de 5 días, no podrían, en todo caso, tener el auspicio sostenible hacia adelante, porque lo principal que hoy en Bolivia aflige y preocupa es que los bolivianos seguimos enfrentados. Hay un enfrentamiento y una confrontación, hay muerte. Los militares están disparando armas letales contra la humanidad de bolivianos. Y ahora a esos bolivianos se los llama sediciosos. Ahora a los periodistas que cubren de cadenas internacionales se los llama pseudo periodistas sediciosos. Entonces, toda esta situación realmente es preocupante. Y claro, estos giros de 180 grados que aparecen de la noche a la mañana no son en este momento la mejor salida para poder pacificar el país. Se están hablando de retorno de algunas agencias de cooperación, de inteligencia. Todas estas cosas van a seguir contribuyendo a que en las calles los ciudadanos que están en diferentes partes del país sigan esta manifestación, sigan estas demandas, sigan este rechazo. Entonces, aparentemente, cuando el país podría haber abonado, aún en esta peor crisis, salidas alternativas, ya lo señalaba el presidente Evo Morales desde México, aperturemos el diálogo, y el diálogo necesariamente debe partir de la voluntad para no generar estos incendios sobre decisiones que en un gobierno que supuestamente es de transición de 3 meses, no se pueden tomar decisiones que desbaraten o resquebrajen o anulen el trabajo de más de una década y que le ha costado a Bolivia trascender en la comunidad internacional con respeto, con dignidad, con resultados, con una política exterior soberana, digna, que ha permitido incluso contribuir al mundo en grandes temas
de debate mundial. Bolivia ha dejado de ser en la última década un país espectador, un país satélite de potencias y pasó a ser un actor contribuyente también a la solución de los grandes temas de la política internacional. Entonces, resulta incomprensible que en 5 días intentemos estos giros Incomprensible, Hugo. y estas situaciones complicadas. Sí. Incomprensible, Hugo, pero ahí están los indicios. Hacia allá llevarán al país si así van a continuar. Es lo que vemos en este momento, producto de este escenario en medio de este golpe de Estado. Hugo, gracias por ese análisis, por atender siempre la llamada de Telesur. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos brevemente a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, nos preguntamos de una vez lo siguiente: ¿un plebiscito para una constitución a la medida de quién? Vamos a verlo a través de las múltiples reacciones que genera el acuerdo entre partidos políticos la víspera. Sobre las 3 de la mañana se llegó a este acuerdo entre partidos aliados al presidente Piñera y la oposición. Tenemos información, tenemos el análisis. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Chile se cumple el día 28 de las protestas. Una propuesta de plebiscito para la construcción de una nueva constitución no complace a la ciudadanía. En la Asamblea Nacional Constituyente es lo que se exige. Tenemos detalles a continuación. El plebiscito pautado por el gobierno de Sebastián Piñera para abril del 2020 tiene como finalidad poner en práctica la elaboración participativa de una nueva constitución. En primera instancia, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Carta Magna. Además, tendrán 2 opciones en cuanto al mecanismo: una convención mixta constitucional, compuesta al 50% por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión, o una convención constitucional, para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto. Finalmente, se realizaría un segundo plebiscito para que el pueblo apruebe o rechace el nuevo texto. A pesar de la medida política, las calles chilenas continúan pobladas de manifestantes de los gremios estudiantiles, docentes y la ciudadanía en general, quienes perciben el plebiscito con desconfianza. Asimismo, profesores resaltan la necesidad de una agenda social para el desarrollo del plebiscito, acordado por el gobierno y partidos de oposición. Si no lleva esto una agenda social en paralelo que aborde de manera urgente los temas de salud, educación, previsión, las comunidades que se están muriendo por falta de agua, porque se la han saqueado el agua, y en fin, las innumerables demandas que están levantadas, si no lleva una agenda social. Pero además, si pretende comillas, acuerdo, blanquear las violaciones a los derechos humanos, blanquear el tema de los 23 personas fallecidas, que no son un número, son personas concretas, familias que están detrás, los jóvenes mutilados, las torturas, las violaciones en las comisarías. Si con esto lo que se pretende es blanquear la responsabilidad respecto de eso, a mí me parece que también sería algo absolutamente inaceptable. Los manifestantes mantienen sus reclamos, entre ellos la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo finaliza esta jornada? De inmediato le preguntamos a nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Paola, buenas noches. En la edición central nos contabas de manera bien detallada, nos relatabas la situación de represión que se vivía en Plaza Italia. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo estás, Tatiana? Así es, una jornada
que además fue reprimida muy violentamente y sorpresivamente. Carabineros esperó que cayera la noche para arremeter en contra de esta fiesta que se dio en Plaza Italia, realmente muy masiva, con distintas agrupaciones sociales de poblaciones o barrios, como se les dice en Venezuela, muy lejanos del centro de Santiago, que vienen, a pesar de lo difícil que es movilizarse, para estar acá. Cae la noche y Carabineros nuevamente en 50 segundos entró disparando de forma directa. Entrevistamos a varias personas que estaban ahí, no podían creerlo. La sensación en la calle es que la represión ha aumentado. Imagínate, 28 días hemos estado cubriendo las manifestaciones y la represión, y la gente siente que justamente por este acuerdo que se hace ayer en la noche, hoy día Carabineros simplemente no quería dar espacio para que la gente pudiera manifestarse. De hecho, a las 3 de la tarde era Carabineros el que estaba rodeando Plaza Italia, impidiéndole a los manifestantes llegar. Y fueron ellos quienes se tomaron esta plaza en una lucha que fue durísima, porque los gases, las bombas que caían, no sabemos si desde los edificios o las tiraban en altura, pero caían muy fuerte arriba de la gente, heridos, en fin, es lo mismo que hemos visto, pero aumentado, porque no se quiere permitir que la gente que no está de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, llegue hasta la Plaza Italia. Sin embargo, lo hicieron, fuegos artificiales, cantos, bandas de música, todos coincidían en que hicieron lo mismo que han hecho en estos 30 años, acordar a puertas cerradas sin escuchar lo que la gente está diciendo. De hecho, en estas últimas 4 semanas han habido ya cabildos en distintos barrios, en distintas poblaciones, con resultados bastante concretos que se están procesando. Sin embargo, nada de eso se dijo, nada de eso tampoco se abordó. Las violaciones a los derechos humanos, hay que recordar que el Consejo Interamericano de Derechos Humanos llega a Chile a hacer una observación finalmente. Mientras conversamos contigo, se mueven los carros policiales de un lado a otro, hay barricadas, y en el Congreso en Valparaíso hace algunas 2 horas aproximadamente se termina de aprobar el presupuesto nacional. Y un detalle que muestra la sordera de la autoridad, habría que decirlo, frente a las demandas del pueblo, es que no se tocó la dieta parlamentaria, que es una cuestión que en Chile ha generado muchísimas críticas de la gente. Un diputado en Chile gana cerca de $9.000 al mes. Ni siquiera se conversó esto en el presupuesto nacional, que ha sido aceptado ya, con muchísimas críticas, por supuesto, porque el modelo continúa igual: salud, educación, AFP. Nada de eso tampoco se ha tocado en este acuerdo nacional. Conversábamos con Alondra Carrillo, Tatiana, ella es el líder de la coordinadora 8M de las feministas que también llegaron a esta Plaza Italia, y ella decía, fíjense, ellos firman un acuerdo de paz. ¿Con quién están en guerra? Ellos firman la paz entre ellos, porque el comentario era cómo el ala más derechista, donde está la senadora Van Rieselbergher, por ejemplo, muy cercana a la ideología de Augusto Pinochet, del dictador chileno, se sienta a conversar con gente del Frente Amplio, y que son ellos los que firmaron la paz. Firmar la paz, llegar a un acuerdo de paz, implica que alguien estaba en guerra. El pueblo hoy día en la calle nos decía, nosotros no estamos en guerra, nosotros queremos que el presidente Sebastián Piñera renuncie, queremos que nuestra organización popular en los cabildos que ya están ocurriendo hace 3 semanas se pueda tomar en cuenta, y queremos una asamblea constituyente sin miedo a que el pueblo se vea representado, y no bajo este modelo de elección de estos participantes, ya sea 50-50 o 100% completo elegidos, bajo la modalidad que hoy día se contempla para la elección de los diputados. Es decir, en octubre del 2020, de darse el plebiscito en abril, lo que se haría es una elección, ya sea 50-50 o 100% de integrantes elegidos, pero bajo la modalidad de las candidaturas a diputado hoy día, que tienen también amarres electorales que son muy difíciles para líderes sociales o de coaliciones que no tienen representación de partidos políticos. Tatiana. Esa es la situación. Así finaliza el día. Son hechos que sumamos de inmediato al análisis. Gracias, Paola. Buenas noches. Te veo el fin de semana. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña Patricio Zamorano, es académico chileno, analista político. Nos acompaña desde Washington. Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana, saludos. Gracias. Tu visión acerca de este plebiscito, este acuerdo que se hace, al que se llegaba en la madrugada entre los distintos partidos políticos del país, menos el Partido Comunista y los humanistas. Así es, yo te diría que es una jornada lamentable para el éxito de lo que ha sido esta movilización en este último mes.
y las expectativas incumplidas por los 30 años luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Lo que se ha hecho anoche efectivamente es una negociación a puertas cerradas y que no respeta la dinámica social que se ha dado en este último mes, de un deseo enorme de participación de la gente y de muchas, más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, de la sociedad civil que quieren participar. Aquí hay una necesidad imperiosa de participar y ser parte de este proceso, pero el acuerdo que se ha firmado anoche, no hay ninguna duda que es un acuerdo de cúpulas, es un acuerdo que no refleja la realidad concreta de las expectativas de muchos de estos grupos y que va a poner en entredicho la posibilidad de resolver esta crisis social. Esto no es solamente un tema de dinero, no es solamente un tema de presupuesto, es un tema de integrar a estas fuerzas vivas de la población que pugnan por ser escuchadas. Lo que se ha planteado en lo de anoche, como alguna de las fuentes señalaban, no considera tampoco el tema de cómo se va a revisar el gran costo de derechos humanos, no integra ningún tipo de mecanismo como cabildos o participación popular. Las fechas que pone son extremadamente largas, casi como para proteger o blindar la presidencia de Piñera y hacerlo durar los próximos 2 años que se supone que estaban bajo la amenaza de renuncia. Hacer este plebiscito en abril, muchos meses después, no responde a la urgencia del tema ahora. Plantear la posibilidad de hacer elecciones en octubre del próximo año, un año después, no refleja para nada la urgencia de ahora. Entonces, efectivamente, es un proyecto que es parcial, que es incompleto y que va a costar mucho que la gran población lo reciba a brazos abiertos, ¿no? Cuando nos preguntamos en nuestro titular, un plebiscito que conlleve a una constitución, pero una constitución ¿para quién? ¿Hecha a la medida de quiénes? De acuerdo a lo que vimos la madrugada de ayer. Ese es el tema. Hemos hecho un reporte para el Consejo de Asuntos Hemisféricos que invito a toda la gente a coha.org, pueden encontrarlo ahí, con un análisis de las reformas constitucionales que se necesitan, en que todos los sectores pueden tener acuerdo. El problema principal de lo que se acordó anoche es este quórum de 2/3, que es importantísimo, es el meollo que va a provocar una oposición fuerte de la población cuando se vaya enterando de los detalles. Este 2/3 implica que si pensamos que la mayoría de la gente tiene valores progresistas o que desea un cambio fundamental en todas estas privatizaciones, el tema de la salud, de educación, pensiones, toda esa gente no hay ninguna duda que va a tener una mayoría en esta asamblea constituyente que se llama una convención constitucional. Pero este 2/3 implica que en esos acuerdos donde no haya un consenso pleno, se va a necesitar 2/3 de esa nueva asamblea. Es posible, y eso los más conservadores de derecha de Chile van a estar en minoría en esa convención constitucional. Y en ese sentido van a poder ejercer una fuerza de veto importante para todos estos temas en que no haya acuerdo. Estamos hablando del tema de las privatizaciones, estamos hablando del tema, por ejemplo, sociales como normar y legalizar de alguna forma el aborto, estamos hablando de la definición de terrorismo que se aplica a los mapuches ahora, estamos hablando del modelo económico privatizador que hay que reformar de una manera profunda. Entonces, claro, efectivamente, el 2/3 es fundamental para esto. Los temas gruesos, los temas profundos, los temas que tienen a miles y miles en las calles. Me queda algo por preguntarte, para tratar de interpretar como chileno y como analista político de tu país ahora desde fuera, el entendimiento o la interpretación de la clase política de Chile. ¿Cómo es que no entienden el sentir de estas millones de personas a casi un mes de movilizaciones? ¿Cómo es que piensan que después de anunciar un plebiscito que se hace a puerta cerrada, cuando ya habían cabildos en los distintos barrios en todo el país, con la masividad de propuestas, pensaran que hoy ya no habrían más movilizaciones? Lo que pasa es que yo veo una suerte de desesperación de toda la clase política, que quieren terminar de una vez por todas con la violencia, que es totalmente comprensible, una violencia que está destruyendo mucho de la infraestructura del país, que está provocando muchos problemas para los trabajadores, totalmente comprensible, pero no atacan las causas principales.
por qué está esta desesperación, por qué hay violencia, por qué hay desesperación de la población. Y en ese sentido es una ceguera enorme. Y yo te pediría una enorme de la clase política que está cometiendo el mismo error cometido cuando se terminó la dictadura y comenzó la transición democrática. También se hizo un acuerdo a puertas cerradas cuyo costo arrastramos por 30 años. Estamos haciendo la misma práctica y eso es inaceptable para el espíritu de la comunidad de Chile que desea participar, que desea ser parte de la solución. Entonces, yo te puedo anticipar que poco a poco, cuando vayan decantando este acuerdo nocturno de madrugada, se van a ir sumando muchas más oposiciones. Ya se expresaron los trabajadores portuarios, toda la plana comunal y municipal del Partido Convergencia Democrática renunció, el Partido Comunista aisló esta decisión, el Partido Humanista y otros. Entonces hay que esperar que esto decante, pero no me cabe duda que este acuerdo en bambalinas, nocturno, de madrugada, va a provocar mucho ruido en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Patricio. Así te despido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta el lunes. Sigan con nosotros.